A ver, sencillamente, arte abstracto es todo lo que no es arte figurativo. ¿Qué es arte figurativo? La representación de algo, sea una persona, un paisaje, un objeto, una naturaleza muerta, es decir, vegetales, ¿sí? Cosas que son concretas, ¿sí? Cosas que existen. A partir de la fotografía que se inventa en la segunda década del siglo XIX, pero después necesitó un tiempo para evolucionar y tiene su auge en el siglo XX. Claro, las artes plásticas a través de sus autores empezaron a buscar otro tipo de manifestaciones, empezaron a hacer búsquedas desde lo estético, desde lo plástico, es decir, desde el concepto de visualidad, desde la expresión y desde los materiales para seguir estando vigente, porque la fotografía la verdad que los había matado en el sentido de representar, por ejemplo, un retrato para algún cliente que quería un retrato. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan esas investigaciones, esos movimientos que se sustentan a través de los manifiestos que le llamaban, es decir, escritos de pensadores, de críticos, de marchands, de galeristas, de curadores, para justificar esas modificaciones y para hacerle entender a la mayoría de la gente de qué se trataba esto, de estas búsquedas, esta ruptura con la representación fiel de un objeto o de una persona, o bien aún con sus variantes estilísticas como podía ser el preimpresionismo, por casos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El arte abstracto entonces maneja elementos plásticos en sí o estéticos. Es decir, ya no es representar el sol reflejado en el agua, porque para eso estaba la fotografía que lo hacía muy fielmente. Por ejemplo, los atardeceres de La Paz en Entre Ríos son maravillosos y uno distinto del otro cada día. Y claro, la pintura ahí no tiene mucho que competir porque eso ya es la naturaleza misma que es maravillosa y la fotografía la capta. Entonces, se empiezan a manejar elementos puramente estéticos, digo, en el sentido de que el sol ya no es un sol, es simplemente un círculo naranja y el reflejo es una mancha que empieza más espesa y se va desvaneciendo, mimetizándose con la superficie, lo que sería el río en el arte figurativo. Acá simplemente es un juego de pinceladas, con transparencias, con empastes, con claroscuros, con diferencias de tinte o pigmentos, juegos cromáticos entre verdes, marrones, azules, etc. Es decir, hay un lenguaje propio de la visualidad. Entonces empieza a jugar con elementos como por ejemplo la Gestalt superficial, no la profunda, que tiene más que ver con la psicología, sino los elementos de visualidad que tienen que ver con nuestra biología, cómo mira un ojo. Entonces ahí hay un decálogo de premisas que lo puedes encontrar en internet fácilmente. Y elementos que tienen que ver con la visión desde el punto de vista estético, es decir, la diferencia de textura, la aproximación, los colores análogos, la paleta amplia, la temperatura del color, expansión, compresión, leyes de equilibrio visual, el recorrido visual, es decir, por dónde hay que llevar al ojo por el cuadro. Un montón de cosas que son puramente visuales, sin prejuicios y sin atarte a la anécdota de los clásicos, la sonrisa de la Gioconda, la expresión que transmitían las miradas que hacía Rembrandt, sino dejarte llevar, libre de todo prejuicio, te parás frente a una obra abstracta y podés empezar a analizar ese tipo de elementos visuales. Claro que aquí hay un saber previo, hay conocimientos previos que hacen que a vos te van a permitir apreciar con más grado de rigor y con más contenido esas obras abstractas, es decir, si es que conoces algo de visualidad. Pero esto no es nuevo, porque si tomás un viejo libro de literatura, buena literatura, como Shakespeare por caso, hay quien va a leer la aventura, quien va a leer la trama de la historia,
Y hay otros que van a tener la posibilidad de leer entre líneas. Y esto pasa con todas las obras artísticas. Quien mira, qué sé yo, una obra de teatro, sí, en general hay gente que va a poder apreciar la historia, pero hay otros que van a ver otro tipo de cosas que tiene que ver con el oficio, con la disciplina, con el arte, ¿sí? A ver, la música clásica es abstracta. Tiene referencias, elementos de la historia de una ópera o como inspiración, los compositores se han basado en cosas concretas, pero en sí la música es abstracta. Está carente, por ejemplo, de una letra, como una canción actual, de pop o de rock, que te cuenta una historia, pero la melodía, con toda su riqueza, ritmos, compases, silencios, etcétera, etcétera, todo lo que implica una buena música, eso es abstracto, como la nota musical en sí misma, como el sonido en sí mismo. Después el hombre le va poniendo nombres y conceptos e ideas a esas abstracciones. Es lo mismo. Vos, sin saber, aprecias la música abstracta. Ahora, alguien que estudió música va a saber valorar mucho más de eso. Y ahí se termina la historia. No más. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos estás parado frente a una obra abstracta, me ha pasado en el MoMA, por ejemplo, en Nueva York, y yo veo gente al lado que decía, qué bueno, qué sé yo, al lado de una obra de Malevich que puede ser rojo sobre rojo, por decirte algo. No era nada. O un tríptico que eran 3 planos blancos con un marco negro y en un bordecito chiquito los 3 primarios. Y eso era toda la obra, la gran obra. O es más, había una piola colgada que no llegaba al piso y la pasábamos casi sin querer. Decir que había un vigilante ahí al lado en el MoMA para decirte, no, cuidado, acá no. Eso era la obra de arte. Entonces, claro, hay un montón de, no sé cómo calificarlos, de cholulos que fomentan todo ese esnovismo y decir que eso es arte porque por la transgresión, por la provocación, vamos. Cualquiera puede provocar y transgredir. Podés ir desnudo caminando por la avenida 9 de Julio o por la avenida más grande de tu pueblo, de tu ciudad, y vas a ser un transgresor, y vas a ser un provocador, o orinando en el piso. Sí, te van a llevar preso seguramente, vas a hacer un montón de cosas en ese momento, pero lo que no vas a hacer es artista. ¿Por qué? Porque el arte, en tanto arte, y esto es personal, está necesariamente ligado con la belleza. Ojo, hay muchas cosas que no te van a provocar nada, y para mí eso es la nada, y para mí esas no son obras de valor. En fin, entonces, abstracción es no figuración. A partir de ahí, como no hay figura, no hay referencia temática, se analizan los elementos en sí mismos desde lo visual. Ya te digo y te repito, contraste, temperatura del color, texturas, vacío, lleno, recorrido visual, ritmo visual, elementos que son inherentes y exclusivamente a la visualidad, lo que muchos llaman el arte por el arte. Fue muy importante, por ejemplo, en ese sentido, las búsquedas que algunos artistas hicieron en la Bauhaus, como por ejemplo Paul Klee, de lo cual me interesan muchísimo sus investigaciones que están publicadas más que parte de su obra. O Kandinsky también a través de su publicación de lo espiritual en el arte, punto y línea sobre el plano. Sobre todo la primera no es tan fácil de abordar ni de entender, pero está fundamentado su trabajo. Me parece muy interesante la evolución que hace Pierre Mondrian desde su árbol pintado como algo concreto, como algo figurativo, y a partir de ahí ir evolucionando hacia llegar a la abstracción, hacia esos cuadrados con colores primarios, o negros y blancos, todo ortogonal, nada de diagonales, porque él buscaba la síntesis, ¿sí? Él buscaba eso, la pureza que le llamaba, es decir, sacar de todo aditamento que sobrara a su obra. Por lo menos ahí hay una búsqueda, ahí hay un proceso, hay un justificativo. Malevich con el suprematismo. ¿Qué quería decir suprematismo? ¿Por qué? Porque era la supremacía de la nada. Esa es su definición. Sincericidio, porque en realidad eso es nada. Y ahí se llegó al tope. Caímos
bien abajo y más abajo de eso no se podía caer, me parece a mí. Entonces ahí creo que la pintura abstracta, en tanto cuadro bidimensional, se agotó. De ahí para adelante, sí, muchos podemos expresarnos en forma abstracta, pero no va a haber nada nuevo bajo el sol. Se llegó a eso. Fontana después lo que hizo es tajear la tela, ¿sí? Romper ese cuadro. Entonces ahí empieza la tridimensionalidad de alguna manera. Y claro, ahí estaba denotando que eso se había agotado, entonces él empezaba a buscar otras cosas, ¿sí? Era literalmente la ruptura de la obra abstracta. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, Fontana se, pero autocopió y no salió de ahí y siguió tajeando y tajeando 3, 4, 10 veces. Eso ya no es novedad, no moviliza, no te aporta absolutamente nada. Entonces, ojo que con este auge del marketing y qué sé yo, esto del mercado, se mezcló demasiado a partir del principio del siglo XX y hoy en día sucede todavía lo comercial por parte de los artistas que empiezan a repetirse cuando un marchand le encuentra un nicho de mercado, un target que le dicen, un blanco para compradores, entonces dice, vos seguí pintando esto. Eso para mí no tiene nada que ver con el arte. Entonces, no te cohibas, no te sientas mal cuando estás en un museo de arte no figurativo o abstracto y vos ves gente que dice, ah, qué bueno esto, y vos no le ves nada de decir, pucha, soy un ignorante, ¿qué hago acá? No, lo otro está muy exagerado, esas expresiones, porque incluso avalan e idolatran a veces aberraciones que directamente no son arte. Entonces, tratemos de leer un poquito sobre comunicación visual o sobre lo que se llama dentro de estética visión o la Gestalt, ¿sí? Si no has leído nada, la Gestalt superficial. Y ahí empezar desde ese conocimiento simple a analizar algunas obras de arte, ¿sí? Bueno, te nombré algunos que no me gustaban, pero a ver, por ejemplo, Turner, un acuarelista genial, que empieza figurativo y algunas obras son casi abstractas. Es maravilloso Turner, aparte tiene obras monumentales, se expuso en Buenos Aires una retrospectiva de él que fue genial. Y me acuerdo que hacíamos un ejercicio con mi profesor en la adolescencia, que él me decía, dale vuelta, invertilo al cuadro. Esto teóricamente lo hacía Kandinsky. Entonces, eso que era figurativo, como te decía, el sol reflejado en el río, si lo das vuelta, ya pasa a ser un abstracto. El sol ya no es el sol, y el río no es el río, y el reflejo no es el reflejo. Entonces, aprendés ahí a mirar y a analizar los elementos puramente visuales, puramente estéticos, ¿sí? Simplemente de eso se trata. Pensá que vino la fotografía y con todo lo que eso significa, a empezar a molestar este mundo de la visualidad a través de las artes plásticas. Entonces los artistas empezaron a buscar otra cosa.